Hacemos referencia como poblaciones vulneradas a aquellos grupos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos. Dentro de estos grupos se encuentran insertadas las personas de la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con enfermedades mentales, personas con VIH-Sida, trabajadores migrantes, minorías sexuales y personas detenidas. Este concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición, edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, más conocida por sus siglas como FAO, define a un grupo vulnerable a aquel que padece de inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad de una persona, un grupo o un hogar está determinado por su exposición a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas. Para esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una amplia gama de grupos vulnerables que incluye a las mujeres violentadas, refugiados, personas con VIH-Sida, personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual, personas con alguna enfermedad mental, personas con discapacidad, migrantes, jornaleros, agrícolas, desplazados internos y adultos mayores. Y la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables enfoca su atención solamente a 4 grupos, que son los niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. En general, estos grupos que ya se mencionaron anteriormente viven en condiciones de pobreza extrema. Las percepciones económicas de las personas en extrema pobreza no les permite adquirir una cantidad suficiente de alimentos para poder desempeñar sus actividades económicas y sociales satisfactoriamente. En consecuencia, estos ingresos tampoco les alcanza para atender el resto de sus necesidades básicas, como salud, vivienda y educación. Algunos estudios del Banco Mundial revelan que la vulnerabilidad de las personas y las familias ante situaciones adversas es intrínseca a la pobreza. Esto es, cuando los recursos del hogar no alcanzan para adquirir el valor de la canasta alimentaria, más una estimación de los gastos necesarios de salud, vestido, calzado, vivienda, transporte y educación. La Ley General de Desarrollo Social también define como grupos sociales en situación de vulnerabilidad a aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y por lo tanto requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar. Y bueno, hoy nos enfocamos en educación en salud en poblaciones vulneradas, enfocándonos principalmente en pueblos originarios, con la participación de 2 invitadas especiales, la maestra Imelda García Antonio y la maestra Edith Domínguez Rendón, quienes nos estarán compartiendo información muy importante que nos ayudarán a reflexionar acerca de la importancia de tener sensibilización en cuanto a lo que viven estas poblaciones en temas de salud. Bienvenidos todos a este webinar sobre educación en salud, poblaciones vulneradas. Esto lo preparamos para ustedes. Agradecemos mucho que estén aquí y bienvenidos sean todos. Para esto tenemos aquí a 2 invitadas especiales que nos van a hablar acerca de la importancia de la educación en salud en pueblos originarios y se las presento. Se encuentra aquí lo que es la ingeniera en agroindustrial por la Universidad Autónoma de Champingo, la maestra en ciencias en manejo de ecosistemas,
en zonas áridas de UABC con mención honorífica en 2021, la ingeniera Edith Domínguez Rendón. Ella es académica de la Universidad Intercultural de Baja California. También tenemos a la invitada especial, la licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, desenvolviéndose como abogada litigante, docente en la maestría en Educación Intercultural en la Universidad Intercultural de Baja California. Ella es la maestra Imelda. Y bueno, vamos a iniciar. Aquí lo que son, vamos a lanzar unas preguntas y ustedes nos van a compartir su conocimiento acerca de este tema, ¿no? Y iniciamos con la primera, que sería, ¿qué impacto tiene la educación en salud en la autoeficacia y el empoderamiento de las comunidades originarias y migrantes en cuanto a su salud? Hola, buenas tardes, buen día, perdón. Muchas gracias por la invitación y bueno, me gustaría responder esa pregunta. Creo que la educación es básica para poder entender cómo podemos integrar los saberes tradicionales sobre la medicina y combinarlas con la medicina moderna. Por ejemplo, veamos los médicos obstetras que pueden ir acompañados con las parteras tradicionales. El reconocer que las comunidades indígenas, los pueblos originarios tienen sus formas de hacer medicina, de cuidar su salud, de generar autonomía y reconocimiento, eso les ayuda a generar esa autoeficacia. Entiendas esa autoeficacia como la forma en que cada uno de manera individual puede generar sus propias capacidades para generar sus tareas, actividades de autocuidado y demás. Creo que ahí es bien importante hacer ese reconocimiento y esa integración en diferentes actividades para el cuidado de la salud. Sí. Maestra Imelda, ¿gusta participar? Sí, igual como comentaba la doctora Edith, el conocimiento obviamente es base, es partir de ahí, pero también reconocer que los pueblos originarios como en sí tienen su esencia. Hablamos de sus conocimientos empíricos que se han ido adquiriendo con el paso del tiempo, de las hierbas medicinales, de parteras, que todo esto también se tiene que reconocer como tal, que actualmente pues se toma en cuenta entre las comunidades, lo primero que buscan es cuando están embarazadas las mujeres, que es una partera, alguien que las sobe, que les acomode el bebé, que demás, este tipo de cosas, y a veces dicen, no, eso no es importante, pero para nuestras comunidades es lo fundamental, de ahí se basa todo y por eso también es importante reconocer la labor que se realiza en esa parte de las parteras. Ahorita aquí en San Quintín ya no hay mucho, pero antes se conocía mucho que hubieran las que llamaban curanderas, Sí. que eran prácticamente que iban de la mano que eran las curaciones mediante medicinas, todo lo alternativo, refiriéndose a hierbas medicinales, todo lo nativo que traíamos tanto de nuestras comunidades que muchas de las hierbas que no existían aquí en Baja California se fueron trayendo desde de allá, que traían hierbas, que encargaban las hierbas que se requerían eh, para realizar algunas curaciones, para prevenir algunas enfermedades, demás, pues también es importante. Obviamente también es importante que ellos sepan que hay más medicamentos, que debe de haber más conocimiento, obviamente, pero sí es importante en este, saber que pueden llevar de la mano ambas cosas. Sí, ¿saben si, por ejemplo, esto que menciona está regulado por alguna institución de salud o algo, como certificado o algo? Hubo un tiempo aquí en el Valle de San Quintín en que el IMSS trabajaba con las parteras brindándoles una certificación para que ellas pudieran atender y tener esta certificación en dado caso de que hubiese algún contratiempo dentro del parto y que ellas requirieran trasladarla al IMSS. Había.
pero con las reformas que se han hecho, creo que desde que entró Bienestar y todo eso, ya no ha habido ninguna certificación y capacitación, y de hecho son muy pocas las parteras que alcanzaron a tener esta certificación como tal. Ok. Aún así, bueno, a lo mejor en Baja California no, ¿verdad? Pero sé que en otros estados, pueblos originarios sí tienen este tipo de capacitaciones también, ¿no? Me imagino que a lo mejor no se ha abierto algún programa actualmente que dé como ese seguimiento a actuales parteras, ¿no? Quiero pensar. De Digo, hecho, posiblemente, pero ahorita no ha habido, no he escuchado ninguno y tengo entendido son muy poquitas las parteras que sí se certificaron en ese entonces. muy bien. Bueno, ¿ustedes qué ¿cuáles consideran que son los principales desafíos en el acceso a la educación en salud para las comunidades originarias y poblaciones vulneradas en Baja California? Bueno, ahí tal vez complementando tal vez la pregunta anterior, existe un programa muy fuerte de certificación de parteras tradicionales, pero es en el estado de Chiapas, es Ok. donde está más fuerte este programa. Y sí, ¿no? En Baja California se ha ido dejando de lado. Y sobre la segunda pregunta, creo que la principal barrera siempre lo vamos a estar viendo. Uno es la lengua. Eh, Tenemos en Baja California múltiples pueblos originarios asentados en San Quintín y los pueblos originarios de Baja California, que son los Kumeyaay, los Cucapá, los Cochimí, los Quiliwa, los Paipai, todos estos pueblos humanos. Esto va ligado con la ubicación geográfica. La gran mayoría de estos pueblos o comunidades están asentados en áreas muy remotas, que están a grandes distancias de una institución de salud, de alguna clínica, de algún médico, de algún consultorio y demás, ¿no? Y la otra que les mencionaba, la lengua. Si no existen intérpretes o traductores o hablantes médicos que hablen alguna lengua indígena o alguna de sus lenguas, muy difícilmente van a sentirse en confianza para ir y tomar asistencia médica, o si van, se encuentran con la barrera de no poder comunicarse y expresar cuáles son sus dolencias, sus síntomas y demás, ¿no? Y también se encuentran con esta otra barrera, la falta de empatía también de los cuerpos médicos. Muchas veces uno entiende, ¿no? La carga de trabajo de los médicos, de las enfermeras, y que sumado a ello llegan personas que no pueden comunicarse con ellos o que no hablan su mismo idioma. Dice, híjole, me están haciendo batallar, me están haciendo sufrir. No, es por ambas partes. Y bueno, creo que ahí hay grandes oportunidades para poder reducir esas brechas y poder facilitar un mejor sistema de salud para los pueblos originarios. Ujú. Sí. ¿Puedes repetir un poquito la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuáles son los principales desafíos que considera que hay en el acceso a la educación en salud para las comunidades originarias y poblaciones vulneradas en Baja California? Ok. Pues yo creo que igual como decía la doctora Edith, la principal barrera es pues el lenguaje como tal. ¿Qué pasa aquí? Y la falta de sensibilidad. Enfatizo mucho en eso porque nos ha tocado muchos casos, tanto en el ámbito legal realmente, que la falta de sensibilidad del médico, de la enfermera, al enfrentarse a esta barrera del lenguaje, que la persona no entienda, llega a un punto en el que se desespera porque no entiende. Hago mucho la comparación porque me ha tocado, por decir, estar en el extranjero, en Estados Unidos. ¿Qué pasa con un americano cuando no te entiende? Trata de hacer hasta lo imposible para entenderte. Ujú. ¿Y qué pasa con el mexicano? Con las personas que no entienden. No se preocupan por tratar de entenderle, simplemente lo ignoran. Y nos ha pasado mucho, ha habido muchos casos tanto de violencia obstétrica, que se han dado en los sectores de salud aquí en San Quintín, muy conocidos, muchos casos realmente que sorprendentes. Y en su mayoría es esto, la falta de empatía, la falta de decir, ok, no te entiendo porque tu lengua originaria, pues tu idioma no es el mismo que el mío. Trato de comunicarme, de buscar a alguien que interprete, de tratar de romper esta barrera como tal, y no se hace. Al contrario, se asume que esta persona dice, ah, pues le duele esto, se asume simplemente de que, ah, pues te doy unas pastillas, se van y listo. Y regresan y es peor, porque
pasa mucho esto, la falta de sensibilidad en este caso, en el trabajador de la salud, ya sean médicos, enfermeras. Es algo muy común, lamentablemente, en San Quintín, que inclusive se ha normalizado. O sea, me refiero a que las personas dan por sentado que voy a ir al IMSS, literalmente, voy a ir al IMSS, una o dos enfermeras me va a poner una cara mal, una o más de dos personas me va a tratar mal. O sea, es algo que ya lo normalizan, ya hasta se mentalizan de voy a ir y va a pasar esto, y va a pasar esto otro. Tristemente, falta de empatía del servidor de la salud como tal, los médicos y demás, y esto ha afectado mucho qué pasa con nuestras comunidades. En su mayoría dicen, ¿para qué vas si te van a tratar mal? ¿Para qué vas si nada más te van a dar un paracetamol o nada más te van a mandar a tu casa y te van a descansar? Y aparte de eso, hablamos de que los días de incapacidad les dan 3 días de incapacidad y esos 3 días de incapacidad los tiene que cubrir la empresa. La empresa no los cubre. La empresa no los cubre. O sea, realmente la realidad como está, no los cubre. ¿Y qué pasa con el trabajador? Que está perdiendo 3 días de ingreso para él y la mayoría pues son cabezas de familia. De ellos dependen una familia, y estamos hablando de familias numerosas. Y a veces eso también eso es lo que provoca mucho que nuestra gente no vaya a recibir la salud, el servicio de salud adecuado, porque sabe que va a perder días en el trabajo, porque sabe que no lo van a atender de manera adecuada. Y sobre todo que no sabemos expresarnos. A veces en nuestra lengua nos cuesta expresarnos y cuanto más expresarnos en español. Creo que son las principales barreras. ¿Y qué pasa? Que a veces tristemente ya acuden cuando la enfermedad ya está bastante avanzada, cuando a veces ya no hay nada que hacer por este tipo de casos y cosas que se dan. Sí, lamentablemente, pues sí pasa, ¿no? Y bien curioso, yo opino, ¿no? Y yo pienso que ustedes me han de corregir, que también esto es una cuestión de todos los sectores, ¿no? Digo, ahorita nos estamos enfocando en educación para la salud, pero yo creo que esto abarca en todos los sectores y algo que nos debería de preparar a todos desde pequeños a saber, a comunicarnos en diferentes lenguas. Más aprendemos, el otro día comentamos la doctora Raquel y yo, más aprendemos a hablar otro idioma que francés, portugués, inglés, en lugar de preocuparnos en comunicarnos con nuestras mismas poblaciones, ¿no? Que se encuentran aquí y estar preparados, en cuanto a, pues no sabemos nunca a quién le vamos a prestar el servicio, ¿no? O cómo de alguna manera podemos, pues ahora sí que interactuar, ¿no? Al final de cuentas son poblaciones que se encuentran aquí en México, que son parte de nuestra misma región, por decirlo así. Este, y pues qué lamentable que no tengamos esa cultura también nosotros, ¿no? De pues poder conocer o poder hablar alguna lengua. Bueno, pues voy a continuar con la siguiente pregunta. Em, ¿qué papel consideran que juegan las instituciones educativas y de salud en la promoción de prácticas de salud culturalmente sensibles para estas poblaciones? ¿Quiere comenzar usted, maestra Imelda? Ok. Pues las instituciones educativas, por decir ahorita, están aportando mucho. Bueno, me refiero en el caso de la Universidad Intercultural como tal, está aportando mucho en la sensibilidad de una perspectiva intercultural en cada una pues de las alumnas, los alumnos y los docentes como tal, abriendo un panorama de decir, no solo somos nosotros los que hablamos español, estamos hablando de una comunidad pluricultural, que San Quintín se compone de eso, de muchas comunidades que vienen, que cada una trae sus costumbres distintas, que cada una su lenguaje distinto, y que pues parte de tener empatía, perspectiva de género, igual el enfoque intercultural que se tiene que dar. Y creo que estamos abonando un poco a eso y también lo de rescatar las lenguas originarias como tal, el rescate de las lenguas, que eso es lo más importante, que no dejar morir nuestras lenguas, que por lo mismo, ya sea por la discriminación, por todo lo que se ha pasado históricamente con los pueblos, en su mayoría han dejado de hablar sus lenguas originarias por lo mismo. Creo que ahorita las instituciones y con las reformas que se han realizado, ya sea del artículo segundo
que les está dando un poquito más de autonomía a los pueblos originarios como tal, que está el rescate de su lengua como tal, pues ha sido, quizás no, pues ha sido como un granito de arena para poder aportar y apoyar un poquito más en esto. Totalmente de acuerdo con la maestra Imelda. Creo que las instituciones educativas tienen la gran responsabilidad de formar y capacitar a los nuevos o actualizar allá al personal de salud que existe y sobre todo acercarlos a esta parte humana, de ya no ver al enfermo o al paciente como un cliente, sino como un ser humano que siente, que tiene sus dolencias, que necesita un trato justo, digno, que requiere un servicio de calidad y demás, ¿no? También algo que es bien importante entender aquí es que los planes y programas curriculares de las universidades o de las instituciones educativas que están enfocadas en desarrollar esta personal médico, personal de enfermería y todas las que son las áreas de la salud, deben tal vez reestructurarse, integrar temas relevantes como esto que ya usted mencionaba, la integración de lenguas, ¿por qué no? La integración de estos como materias que estén enfocadas al rescate, la integración de los saberes de la partería, de la herbolaria, de la medicina tradicional, de otros conocimientos que también visibilice esta forma de practicar la salud en las comunidades originarias. También algo bien importante es realizar proyectos de investigación que estén enfocados a eso, a cómo revalorar ese conocimiento, a cómo visibilizar esta parte de las lenguas, a generar manuales, e instrumentos, videos que estén dirigidos a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Que los ayuden a poder recibir servicios de salud de calidad. Esto que nos dicen las maestras es algo súper importante, ¿no? Creo que es algo que también nos puede ayudar a reflexionar, ¿no? A todos los que están viendo este webinar, que nos haga reflexionar sobre la importancia de otorgar, ahora sí que o realizar actividades o programas que vayan más encaminados a este grupo de poblaciones, ¿no? Que aporten más a estos grupos sin olvidarnos de ellos, ¿no? Este, mm, Aquí ustedes, ¿cómo consideran que o de qué manera podrían las políticas públicas mejorar la educación en salud para las poblaciones indígenas y migrantes en la región? No sé, ustedes díganme quién quiere comentar. Yo empiezo. Creo que una aportación sería eso, volver a, aquí en Baja California, volver a rescatar la certificación de las parteras, Ujú. darle un poquito más de reconocimiento a lo que son los saberes, obviamente, de nuestras ancianas o ancianos de nuestras comunidades, que era el trabajo con las hierbas medicinales. No sé, antes se manejaba lo que era tener un vivero con hierbas medicinales, que era un proyecto que se tenía por parte antes lo apoyaba DIF, que era un vivero comunitario. En este vivero, sembraban y tenían medicina, toda la hierba medicinal ya sea eran árnicas, diferentes tipos de sábila, lucema, distintos tipos de hierbas que se usaban para medicinales. Y era como un aporte porque la mayoría que iba pues eran adultos mayores o personas que pues tenían conocimiento y era muy productivo en el sentido de que muchas personas sabían, ubicaban estos lugares e iban y pedían así como que, tengo, no sé, dolor de estómago, mi bebé está empachado, ocupa esto, y de ahí del invernadero se les daba. Pero esos eran proyectos que pues, ya no se continuaron, que quedaron pues obsoletos de cierta manera, porque pues igual ya no se le dio como el seguimiento que debería. Eso sería importante también. Igual realizar un poquito más de talleres en nuestras lenguas originarias para poder rescatarlas como tal. Talleres ya sean, no solo, porque normalmente los talleres se enfocan en adultos, en gente
pero ¿por qué no enfocarlo desde la primaria? Talleres que se den dentro desde el sector básico, primaria, educación básica, y bueno, en todos los sectores, obviamente, desde primaria, nivel medio superior y nivel superior, sería bueno ir abarcando. Quizás es un sector bastante amplio, pero pues por empezar desde poco. Hay escuelas aquí que todavía dependen del sector bilingüe, en la educación bilingüe, que tampoco ya no se manejan tanto como antes una escuela bilingüe, como tal, más enfocada a las lenguas originales. Es cierto, hablamos de que son 364 variantes, obviamente, pues es una amplia gama, pero por lo menos los más conocidos sería muy, muy gratificante y sería de gran apoyo para la sociedad como tal. Listo. Sí, qué interesante, ¿no? Esto que menciona, porque pues realmente sí, ¿no? Pues yo me acuerdo, ¿no? Mi abuelita, todo quería curar con sábila y que la hierba del manso y esto del empacho, ¿no? Sí, es cierto. Qué interesante que haya este tipo de, pues como dices, ¿no? Invernaderos, que la gente sepa dónde recurrir para ir a buscar, porque inclusive ahora pues con la tecnología, ¿no? A veces en grupos de Facebook preguntan, ¿saben en dónde puedo conseguir tal tipo de hierba, ¿no? Y, sí, yo tengo, ¿no? O ven, vivo por este lado y yo te regalo y no perderlo, ¿no? No perder pues ahora sí, ¿cómo se podría decir? Es que se siga sembrando este tipo de hierbas y que se sigan manteniendo, pues hay gente que todavía sigue utilizándolos, no nomás se van por los fármacos, pues que te dan en los hospitales, ¿no? Ahora sí que los remedios caseros, ¿no? ¿Quiere continuar con la pregunta, maestra Edith? Yo solamente me gustaría agregar algo que es bien importante. Creo que va de la mano con lo que ya menciona la maestra Imelda. Invertir, invertir en la formación de intérpretes, que ellos reciban un salario justo por hacer ese trabajo, porque realmente es no solamente interpretar o hablar la lengua como tal, sino entender el tratamiento, poder explicarlo y retransmitir lo que está sintiendo el paciente al médico, ¿no? Y viceversa. Entonces, creo que eso es algo bien importante que se está dejando de lado, que si bien ya está reconocido en la legislación, tanto nacional como de Baja California, no se ha visibilizado en la práctica, o no se ha visto ahí qué es lo que está sucediendo en este tipo de ámbitos, ¿no? Y creo que ahí es donde está la oportunidad, que creo que va ligada con la siguiente pregunta que nos va a hacer. Sí. En este caso, pues, ¿qué modelos de educación en salud basados en la comunidad consideran o creen que han sido exitosos en contextos similares y cómo podrían adaptarse para la población endémica de Baja California? Si gusta iniciar. Ajá. Sí, precisamente aquí, ¿no? Hay un modelo que es el de los promotores de la salud. Eh, Prácticamente se forman a jóvenes de la comunidad que son hablantes, que conocen su cultura, que conocen sus tradiciones. Se les da una formación sobre cómo ellos pueden acercar la información de los sistemas de salud hacia la comunidad. El joven promotor se convierte en un nodo que vincula tanto el sistema de salud como los saberes y los conocimientos de la comunidad. A él se le da capacitación, a él o a ella se les capacita, recibe una certificación y esto va de la mano, ¿no? Con lo anterior. Al ser hablantes y conocer la lengua, su cultura, y al tener el reconocimiento en la comunidad, hay mayor confianza. Pueden acercarse más a estos chicos o a estos jóvenes para poder acceder a los recursos disponibles que hay dentro del sistema de salud, háblese de medicinas, de médicos, de otro tipo de información que les pueda ayudar a acercarse, ¿no? A, a poder recibir mejores beneficios del mismo sistema y sobre todo a ejercer su derecho a recibir em, atención médica de calidad. Anodando lo que dice la doctora Edith, eh,
es cierto, tanto la denigración de un intérprete bilingüe, porque me ha pasado que normalmente nos hablan para hacer la interpretación y literalmente ni siquiera te pagan. O sea, nomás es el gracias, la gratificación como tal de gracias. No le dan el mismo valor a si piden un intérprete en inglés. Si piden un intérprete en inglés, tratan de pagarle hasta en dólares. Pero si nos buscan a nosotros como intérpretes, no nos quieren pagar ni siquiera lo del, vaya, el micro, o sea, tan siquiera para la soda. O sea, literal, me ha tocado ser intérprete tanto en la Junta de Conciliación, en la Fiscalía, ¿y qué pasa? O sea, nomás Lick nos puede ayudar en esto o así, o sea, pasa esto. ¿Y qué pasa con nuestras comunidades? Que a veces hay varios y varias personas que son hablantes y que dominan su lengua y son replicadores y son líderes, se vuelven líderes comunitarios. Pero ¿qué pasa? Es más el reconocimiento de la población que saben que los apoyan, que saben que los entienden, que lo que realmente se aporta para un intérprete como tal. Como sabemos, hay muy poquitos intérpretes certificados porque sale por variantes. Lo cuento por mi caso. En mi caso, yo soy hablante de la Mixteco Alto y yo estoy en la lista de espera desde el 2016, 2017 más o menos, porque por la variante en la que hablo no sale la certificación. Es por variantes, entonces obviamente es muy tardado, pero sí es importante apoyar más esto, que haya más intérpretes, porque la mayoría de nuestra comunidad no se acerca directamente ya sea al sector salud, no se acerca directamente a un módulo de salud, a una promotora a veces. Lo primero que hace es va con el líder de comunidad, va con el vecino, con el líder, y es lo primero. Y si estas personas que son líderes de comunidad están preparados y son intérpretes, qué mejor que son los primeros respondientes en este caso y que van a orientar de una manera adecuada y decirle, ¿sabes qué? Vamos a ir al IMSS, yo te voy a acompañar, yo voy a interpretar. Pasa, es muy común, te voy a acompañar ya sea al bienestar, a donde sea, y es lo que pasa, empoderar a estas personas y que se visibilice cada vez más que sí habemos más hablantes, que sí se puede replicar y que es más importante, es muy importante en nuestra lengua, interpretarlo en nuestra lengua y con empatía ante los demás. Sería todo. Sí, 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 ahora sí que es bien importante, aunque sea enseñar lo básico, ¿no? O sea, estaría excelente que, sobre todo, no sé, por ejemplo, yo pienso, ¿no?, en los que estamos en el área de educación, los que están en el área médica. Yo sé que podría abarcar a todos los sectores, pero a lo mejor como los más fundamentales, se podría decir, pues, la salud, pues la salud es la salud, ¿no? O sea, y cómo no vas a tener como esa apertura para toda la población, ¿no? El no, ahora sí que sería lo ideal o algo utópico que todas las instituciones tuvieran a alguien que pudiera, pero alguien como a lo mejor de base, ¿no? Que pudiera estar para dar esas interpretaciones y como ustedes dicen, que realmente se le pague, ¿no? Que también es muy importante porque lo único que podría pasar es que ustedes son conscientes de la necesidad, son conscientes de la situación, pero las personas que no, y aquí también entra esta parte de la empatía, ¿no? De parte de ustedes, en el caso de los intérpretes, este, y están salvando vidas también, ¿no? En cierto modo. Si no, pues no. O sea, a lo mejor no hubiera esa comunicación, no ese vínculo, ¿no? Si no se pudiera, si no estuvieran, mejor dicho. Aquí, en este caso, pues también una de las preguntas era para ustedes, eh, ¿qué papel juega la juventud, ¿no? Y ya lo mencionaba ahorita la maestra Edith, en la promoción y transmisión de conocimientos en salud y en sus propias comunidades, ¿no? ¿Cuál hay alguna otra más que quisieran adicionar a lo que ya habían mencionado? Y me gustaría agregar también, hemos visto en los últimos años esta fascinación de las juventudes por adoptar otra cultura
y abandonar la suya. Y lo hemos estado viendo, ¿no? Donde se pierde la lengua, donde ya no quieren replicar, por ejemplo, sus eventos, sus festividades, o dicen, ay, no, ¿para qué quiero una hierba de esas? O mejor voy al doctor nada más y dejo de utilizar, no sé, por ejemplo, las jóvenes embarazadas, en lugar de ir con una partera también y demás, se van abandonando. ¿Por qué? Porque adoptan otra cultura y creo que aquí y también vemos, ¿no? Los liderazgos que mencionaba la maestra Imelda cada vez ya son de más gente grande, gente mayor, donde ya los liderazgos no se están transmitiendo a los jóvenes o no se están formando nuevos líderes comunitarios a partir de los jóvenes de la comunidad. Creo que ahí es algo que nosotros como integrantes de pueblos originarios debemos trabajar, ¿no? Empezar a formarnos, a formar a nuestros sobrinos, a los hijos, empezar a o mantener ese constructo de identidad comunitaria, de que pertenecemos a un pueblo indígena, de que somos indígenas, de reconocernos como tal y de hacerlo visible. Creo que ahí está eh, algo que nos toca a cada uno, no ser responsable de eso. ¿Algo que quiera agregar, maestra Imelda? Creo que sí, a lo que comentaba que cada uno nos corresponde, sí. Yo lo veo desde mi perspectiva, mi punto de vista, desde mi familia. Tratamos de todavía que prevalezca nuestra lengua materna entre nuestros, ya sean mis sobrinos, los más pequeños, que nos escuchen hablar, eh, que en ellos es como de, ok, yo sé que naciste en Baja California, pero que no se te olvide que nosotros somos de Oaxaca, que somos de allá y que pues nuestra lengua materna no queremos que muera, queremos que siga prevaleciendo, que ellos sigan hablando y pues en mi caso, pues aquí dentro de mi núcleo familiar como tal, tratamos de prevalecer nuestra lengua materna y de seguirla hablando, seguirla cultivando, desde que los más pequeños sigan escuchando hablar y que nos digan, quizás no entiendan fluidamente, pero sí lo básico, que hablemos entre nosotros, ellos sí lo entienden. Y cuando nos dicen, de repente nos dicen, uy, tía, en la escuela escuché a una señora que estaba hablando igual que nosotros y bien emocionado, esa emoción de saber que todavía siguen ellos vivos de decir, ok, quiero prevalecer mi lengua materna, es muy gratificante, pero sí es importante que desde nuestros núcleos sigamos prevaleciendo, sigamos enseñando para que no muera. Claro, principalmente, ¿no? Este, por ejemplo, aquí en este caso, ¿ustedes saben o conocen cómo pueden integrarse, o sea, cómo se integran lo que son los medios digitales, pues ahora sí que con la nueva tecnología, sobre todo en las comunidades, cómo se implementa esta tecnología, qué acceso tienen a lo que es pues el internet o de alguna manera poder sacar provecho ahora sí que para poderlo, al fomento a la educación en salud, aprovechando lo que son los medios digitales, la tecnología. Al- Algunas personas, bueno, por decir aquí por donde yo vivo, he escuchado más, literalmente, las personas grandes casi no es el internet, no es de estar en redes sociales ni demás, pero lo que yo he escuchado es la radio. La radio aquí literalmente desde que me levanto desde las 6 de la mañana, tienen prendida la radio y estoy hablando que tienen una bocina bastante grande porque se escucha por varias casas y es algo que yo nunca he escuchado que algún vecino se queje, sino al contrario, hubo un tiempo en que ya no tenían el recurso la radio de aquí de lo que es el Valle de San Quintín, la XCQN, y todos era como de, no tenemos radio, era así como que entonces ahorita sí, todos desde la mañana ponen su radio y es lo que más usan, que ellos escuchan todos los programas que están en la radio, es donde más escuchan las personas mayores, se enfocan más en eso, más que están en redes sociales o estar usando demás, es la radio. Algo bien curioso, ¿no? Incluso viviendo aquí en San Quintín, como que tenemos dos versiones distintas de la historia. No, algo que yo he visto mucho en mi comunidad y es el uso de las redes sociales. Por ejemplo, WhatsApp.
el grupo de las comunidades, ¿no? Tal día viene la campaña de salud, tal día viene la unidad móvil del IMSS para atender, en tal lugar va a haber atención odontológica para que vayan, van a venir los misioneros para atender o revisar lo de la vista, pulmones, corazón y demás. Y la gente, mira, va a haber, y hables o no hables una lengua, ya saben, tal día va a venir, oigan, ¿quién va a ir para allá para que nos den un ride y nos vamos todos, ¿no? Entonces, es una forma, una dinámica que se ha dado de hacer un buen uso de las redes sociales para comunicar y dar información y difundir sobre estas oportunidades que son muy esporádicas acá en San Quintín, sobre todo por las distancias que hay de poder ir y recibir una consulta médica de médicos especialistas y demás. Entonces, está como ese lado y luego está el otro que también he estado viendo más en redes sociales. Yo soy mucho de estar en redes sociales, ¿no? En Facebook sobre todo, de encontrar, por ejemplo, plataformas jóvenes que están haciendo uso de las redes sociales para, uno, dar clases de lengua en mixteco, en triqui, en zapoteco, y que dentro de de dar clases virtuales, también entra la promoción de la salud. Por ejemplo, he visto algunos pequeños creadores de contenido que presentan situaciones de la vida cotidiana en los pueblos indígenas, donde visibilizan la violencia, donde hacen concientización sobre el uso sobre la importancia de recibir atención médica y demás. Creo que ahí hay una muy buena área de oportunidad para poder sensibilizar y acercar a las comunidades a, a estos temas que muchas veces de manera verbal intentamos explicarlo, pero como que todavía hay esa barrera en la comunicación. Entonces, cuando se utiliza un ejemplo de algo cotidiano, mira, esto me está pasando a mí, esto me pasó, o, mira, ahora ya sé que si pasa esto en un servicio médico, ya sé cómo actuar, ya sé a dónde dirigirme. Entonces, creo que la tecnología está jugando un papel importante para poder acercarnos a esa atención, a ese conocimiento, y lo está haciendo de una manera que antes no podíamos hacerlo. Es cierto, la radio es un súper muy buena herramienta y lo escuchamos, pero si le metemos la imagen, creo que logramos entender todavía más cómo poder obtener herramientas para poder acceder a esa salud digna. Ahora más que nada sería trabajar en la difusión, ¿no? O sea, que se difundiera más esa información. Qué interesante, interesante lo que mencionan. Em, bueno, ya ahora sí que como última pregunta, porque hoy amanecí muy preguntona. Este, en la situación actual, ¿cuál es la situación actual de la educación en general en las poblaciones de pueblos originarios, endémicos y migrantes en Baja California? Maestra Edith, ¿sí? Creo que yo ahí hablaría sobre las brechas que hay entre infraestructura y recursos. Hemos estado viendo en la educación, no solamente en la salud, creo que en el sistema educativo en el estado. Hemos estado viendo muchas manifestaciones por parte del ministerio en educación básica por falta de pagos, por falta de salarios. Y eso, de cierta forma, está violentando el acceso a la educación de los niños, de las niñas y demás. Em, Aquí creo que sí es necesario que el gobierno, el Estado, empiece a generar estos mecanismos de gestión para poder uno darle solución a los problemas que ya se tienen en el sector educativo, pero también buscar la forma de invertir más, de apostarle más.
y sobre todo de fortalecer esta parte intercultural. Algo que hemos estado viendo en la Universidad Intercultural de Baja California es eso, ¿no? Las limitaciones que nosotros tenemos por la falta de infraestructura, que si bien estamos buscando la forma de integrar tanto los saberes tradicionales, el conocimiento de la medicina moderna, aquí en la universidad tenemos la licenciatura en educación. La licenciatura en enfermería con enfoque intercultural. Algo que no tiene esta licenciatura es que no tiene presupuesto, por ejemplo. No hay presupuesto para laboratorios, no hay presupuesto para pagarle a los maestros y es algo que sí limita, por ejemplo, el poder integrar a más estudiantes porque aspirantes los hay, pero capacidad de atención estamos limitados en eso. También algo que es importante recalcar es la formación docente. Tenemos maestros que si bien tienen toda la intención de aprender, de entender lo que significa el enfoque intercultural, no todos lo manejan. Y eso se ve en la práctica, en el aula. Se sigue viendo todavía el enfoque de la educación occidental, donde al paciente se le ve como un recurso en vez de como un ser humano, donde no se visibilizan los saberes y demás. Y aquí eso también es responsabilidad de nosotros como docentes, como institución, el poder formar y desarrollar esas capacidades a la hora de instruir o de compartir los conocimientos con las y los jóvenes que se están educando en esta institución. ¿Algo que quiera compartirnos, maestra Imelda? Sí, sí, igual es la falta creo que en todos están, si hablamos de recursos, eh, hace poco miré que preparatorias literalmente que llevan un mes sin clases por lo mismo, preparatorias, primarias, creo que desde el nivel básico, medio superior, estamos batallando mucho. Eso también afecta la formación del estudiante como tal, al momento de llegar a una institución de educación superior, afecta bastante y hablamos en este caso, la universidad como tal no tiene el recurso para formar profesionistas bien preparados, pues desde ahí ya partimos más. Ya creo que en cualquier sector, aún una falta en el Estado, igual la denigración del docente como tal. No sé si recuerdan históricamente cómo era de un profesor. Un profesor, hablamos de que era una persona muy respetada porque, oh, es docente, o sea, el profesor literalmente era, creo, el trabajo más reconocido como tal. Pero hoy en día se ha ido denigrando tanto, tanto. Literalmente hasta vemos al punto de que maestros que llevan 4 o 5 meses sin que se les pague. O sea, y también por parte del alumnado, como que ya lo ven como, ya no lo ven como una carrera que deberían de estudiar, como algo factible, porque dicen, pues mira cómo están los maestros. Mira, eso también yo creo que en general, el Estado, la federación, el sector salud debería de enfocarse más a reforzar esa parte del docente desde el nivel básico, nivel medio superior, igual nivel superior y la infraestructura de cada uno de los sistemas educativos, de las universidades. En este caso, pues la intercultural como tal le falta mucho. Es cierto, ha avanzado mucho. Es muy relativamente joven en el tiempo comparado a grandes universidades en el estado. Ha crecido mucho, mucho, pero igual le falta mucho aún para generar profesionistas bastante buenos, como la sociedad lo demanda como tal. Sería todo. Sí, claro. Ahí sí que nos vamos a llevar esta reflexión y esta tarea, ¿no? De, pues ahora sí que quienes tienen los medios, buscar la manera de conseguir estos apoyos o nosotros mismos trabajar, ¿no? A lo mejor en más investigaciones, como decía la maestra Edith, este, más investigaciones en cuanto a los pueblos originarios, en las necesidades que hay, en no olvidarnos, ¿no? de ellos, porque al final de cuentas eso es lo que termina pasando, ¿no? Como nos olvidamos de estos pueblos originarios y creo que el abrir este espacio para dar a conocer a los demás, pues ahora sí que estas necesidades puede ser que haya alguien
que pueda reflexionar y caer en cuenta que muchas de las cosas, pues a veces vivimos en una burbuja nosotros o en nuestro mundo y nos olvidamos de los demás, ¿no? Y que existen necesidades en otras partes, ¿no? Les quiero agradecer muchísimo por estas aportaciones que dieron el día de hoy. Me encantaría más adelante poder trabajar con ustedes en algo, no sé, algo vamos a hacer. Pero muchísimas gracias por darnos todo este conocimiento, ¿no? Estas cosas esta información, ¿no? Que desconocíamos, en cuanto a las poblaciones vulneradas, perdón, de los pueblos originarios, ¿no? Ahora sí que enfocándonos a ellos, pues sabemos que hablando de poblaciones vulneradas, estamos hablando de diferentes sectores, diferentes grupos, ¿no? Pero en este caso, darle este enfoque tan importante que es ahora sí que personas de aquí de nuestras raíces, ¿no? De nuestro México, ¿no? Y sobre todo aquí en Baja California, que es donde se da eh, bastante, ¿no? O sea, hay muchas poblaciones y tengo entendido que aquí es donde hay como más variantes hasta donde sé. Y bueno, pues a seguirnos preparando. Ahora sí que nunca sabemos el momento en el que se nos pueda ofrecer pues ahora sí que a dar ayuda, ¿no? A alguien que no hablen nuestra lengua, pues que hable otras lenguas, mejor dicho, ¿no? No el español como tal, pues, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias y pues a trabajar más en lo que es la sensibilización y reflexión acerca de estos temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir esto con ustedes. Gracias a las dos. Muchísimas gracias.